Yo les presento a Michel Adoum Abdallah. Él es ingeniero industrial con MBA y más de 30 años de experiencia ayudando a empresas a prevenir riesgos y proteger a su gente. Él es fundador de Hipercaptiva, consultora dedicada a impulsar la cultura preventiva. Él nos cuenta que escribe regularmente en el diario Correo sobre seguridad y sostenibilidad. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en sectores de alto riesgo como minería, energía e hidrocarburos. Y hoy viene a compartir con nosotros una mirada práctica y clara sobre cómo investigar incidentes para transformar cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Yulisa, por esa introducción tan generosa. Lo de los 30 años hace parecer que soy bastante más viejo de lo que realmente soy. Pero bueno, sí, he ido acumulando todo ese tiempo haciendo lo que hago, con mucho gusto en realidad, porque me encanta lo que hago, lo que hacemos en realidad, porque todos los que estamos acá estamos, entiendo, en el mismo barco, ¿no? Diferentes sectores, pero en el mismo barco. Bueno, vamos a Así es. aprovechar el tiempo. Voy a dejar de compartir, Michelle, Ah, para que puedas perfecto. compartir tu presentación. Gracias. Listo, ahora sí, el escenario es tuyo. Perfecto. Listo. Vamos a compartir. Me confirman que ven la pantalla. Deberían ver una imagen que dice investigación de accidentes y algunos mitos. Perfecto. A ver, hoy no vamos a aprender a investigar accidentes, porque yo tengo claro que todos los que estamos acá sabemos hacerlo. Lo que vamos a hacer, lo que voy a intentar hacer es contarles mi experiencia, eh, haciendo esto, ¿no? Y tratando de trasladarles, eh, mis aciertos, mis errores, en este intento. Yo he tenido la ventaja, la suerte, la oportunidad en mi tiempo, en mis años, haber sido entrenado en diferentes herramientas de investigación, muchas de ellas conocidas y muchas de ellas bastante costosas digamos, de acceder. Eh, ICAM, Taproot, en fin, muchas de ellas bien conocidas, muy conocidas, comercialmente conocidas, ¿de acuerdo? Y a veces se generan discrepancias en cuanto a cuál es mejor. Si algunos prefieren una, algunos prefieren otra. A veces uno llega a trabajar a una empresa y ya existe una herramienta de investigación instalada, implementada o ya arraigada en institución, y uno ya estaba acostumbrado a un idioma, una forma, una metodología. Uno ya se había adaptado a ella y cuesta cambiar de forma de pensar. Y honestamente no existe, mi opinión, todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante es opinión, ¿de acuerdo? No existe una que sea mejor o peor. Eh, ¿De qué depende? Una es mejor o peor, o se adapta mejor a cómo nuestra forma de pensar está, a cómo nuestro cerebro está cableado, ¿sí? Porque finalmente quien armó, quien diseñó estas herramientas de investigación, piensa de una manera, organizaba sus pensamientos de una manera y creó una herramienta de acuerdo a cómo sus pensamientos se organizan, ¿sí? Entonces, finalmente un análisis es separar, ¿sí? Eso es analizar, separar, analizas la información para luego, procesarla y encontrar lo que quieres encontrar. Y eso es analizar un accidente, investigar un accidente, analizar la información para encontrar un objetivo, ¿de acuerdo? Para lograr un objetivo. Entonces, hacia allá vamos a ir. Sin embargo, ustedes, yo hago esta introducción porque quiero que tengamos claro el propósito de hoy. Sin embargo, ustedes deben haberse dado cuenta que muchas de estas investigaciones, son muy superficiales, ¿sí? En el video que hizo Daniel, por ejemplo, ayer creo, o hoy, decía eso, ¿no? Las investigaciones a veces son muy superficiales, no llegamos a las causas. Y una y otra vez presentamos investigaciones y, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué las investigaciones de accidentes no agarran tracción?
¿En qué estamos equivocándonos? Y en el mismo video que hizo Pablo decía algo muy parecido, ¿no? ¿Por qué hasta aburridas son las reuniones de investigaciones y nos presentan una y otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, esto ya lo presentaron. Ahora, yo me voy a ir un poquito al pasado, ¿ya? Yo me voy a ir un poquito al pasado. Y voy a utilizar esto porque es el origen. Este señor Henrik es quien en los años 30 nos hizo venir a donde digamos, es el origen de donde nos ayudó a llegar a donde estamos nosotros, ¿sí? Este señor en los años 30 introduce este famoso concepto del dominó. Me imagino que ustedes ya lo estudiaron, pero para mí es clave porque él nos ayuda, él fue, digamos, el papá, antes que Frank Bert, evidentemente. Después viene Frank Bert, que él continúa con esta investigación y postula esta idea de si yo remuevo, ¿no? Si yo remuevo una de estas fichitas, el dominó no se cae, ¿de acuerdo? De acá viene la idea, de acá viene la idea de el concepto de causa, ¿no? Si yo identifico la causa, si yo saco esta causa, entonces la ficha final no se cae, que es el daño, que es ¿no? La pérdida y tal, ¿de acuerdo? Y si nosotros comenzamos a entender por qué en nuestras investigaciones de accidente no son eficaces, no son efectivas, no resuelven los problemas, es probablemente porque no estamos sacando la ficha correcta, ¿ya? No estamos sacando la ficha correcta. ¿Y por qué no estamos sacando la ficha correcta? Ahí está la pregunta. ¿Por qué no estamos sacando la ficha correcta? Entonces, este señor postula esta idea. Entonces, él recién estaba masticando esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, él hablaba que las personas venían de casa, aspectos ambientales, esa primera ficha, venían de casa con algunos problemas. Entonces, no sabían comportarse. O fallaban en el trabajo, o generaban actos inseguros que generaban accidentes y generaban daños. Entonces, él revoluciona este concepto, revoluciona esta idea, ¿de acuerdo? Luego crea esta pirámide con estadística, ¿no? Por 300 accidentes, 29 accidentes menores, uno grave. Ya luego en los años 60, 30 años después, aparece Frank Berta, al que le dan la paternidad de la seguridad moderna. Digamos que Henrik es el abuelo, ¿ya? Pero recién Frank Berta le da más estructura a esto. Y en los años 60 le da más estructura y hace esta idea poco más ordenada y agarra tracción el control de pérdidas, ¿de acuerdo? Eh, yo no practico el control de pérdidas como tal, o sea, no es una metodología que yo practico, pero a mí me gusta como herramienta, mucho como herramienta metodológica y como herramienta pedagógica, ¿ya? Eh, y es muy buena para entender lo que vamos a conversar ahora. ¿Por qué? Porque Frank agarra las fichitas de dominó y las convierte en esto, ¿ya? Estas son las fichas de dominó de Frank y él las ordena de esta forma. Entonces, él dice que la primera ficha se cae porque hay una falla de control. Ojo, ¿ah? Que hay una falla de control. Y después viene una causa básica, una causa inmediata, que genera un accidente y que genera una pérdida, ¿ya? En ningún momento, en ningún momento existe la palabra causa raíz. En ningún momento existe la palabra causa raíz en el vocabulario de Frank Bert. En ningún momento. ¿Qué es una causa raíz? Si quieren, vayan anotando. Por favor, no googleen, no usen ChatGPT, ¿no? Por favor, tratemos de usar el concepto que tenemos en la mente, ¿ya? ¿Qué es causa raíz? Yo no sé qué es causa raíz, ¿ya? Yo tengo una idea de lo que es causa raíz, tengo una idea propia de lo que es causa raíz. ¿Importa lo que es causa raíz? No sé. Pero a veces buscamos la causa raíz y no lo tenemos claro. Cuando hacemos estas clases en presencial, eh, hagan este ejercicio cuando estén mañana en su trabajo. A su equipo, a su grupo de gente, a la gente que trabaja con ustedes en el área de seguridad. ¿Qué es causa raíz? Van a encontrar 50 definiciones diferentes. No van a atinar. Les aseguro que nadie va a tener un concepto, no va a haber un concepto claro. ¿De acuerdo? Frank Bert le pone a este grupo de las tres primeras fichas, dice que estas son las causas.
A la inmediata, a la básica y a la falla de control son las causas. ¿De acuerdo? Pero ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál de estas causas me quedo para resolver el problema? ¿No? Este concepto es el que no necesariamente tenemos claro. ¿De acuerdo? Ahora, dando un paso más allá, no se preocupe, no vamos a ponernos a leer la ley, dando un paso más allá, en nuestra querida ley peruana, en la 29783, no nos dicen que es causa raíz. Pero ¿qué si nos dicen? Nos definen causa inmediata, causa básica, exactamente igual que las fichitas de dominó, y nos dicen, nos definen falta de control. Voy a retroceder una, ¿ya? Causas inmediatas, causas básicas y faltas de control. La misma definición de nuestra ley. ¿Ok? En ninguna parte nos definen causa raíz. Entonces, ¿qué es causa raíz? ¿Sí? Pero nosotros nos desesperamos intentando encontrarla. Entonces, qué es lo que debemos buscar en nuestra investigación? ¿No? ¿Qué es lo que debemos buscar en la investigación? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Acá dejo la pregunta por ahora. ¿Ya? Acá dejo la pregunta por ahora. Ok. Entonces, cuando hablamos de gestión de incidentes, más allá del proceso de investigación, cuando hablamos de gestionar incidentes, en mi enfoque, lo vemos en la sección de preguntas y lo discutimos si quieren, en mi enfoque, el propósito del proceso de gestión de incidentes es evitar que el evento se repita. ¿De acuerdo? El propósito de la gestión preventiva es lograr que el evento nunca ocurra, ¿ok? Ya. Ya ocurrió el evento. El propósito del proceso de gestión de incidentes es que el evento ya ocurrió, no se repita, ¿de acuerdo? Entonces, qué tengo que hacer para que el evento no se repita? ¿Qué tengo qué tengo que lograr para que el evento no se repita? Y hacia allá vamos, ¿ok? Entonces, pongámonos a pensar cuáles son digamos, los logros, los objetivos de la gestión de incidentes. ¿Qué tengo que lograr? A ver, tengo que proteger al empleado sin duda. Entonces, para proteger al empleado tengo que encontrar la causa raíz. Pero es causa raíz, yo no sé qué es causa raíz, pero la tengo que encontrar porque es lo que me han metido en la cabeza. Y además tengo que eliminarla. Y si no la puedo eliminar, al menos mitigarla. Pero también tengo que proteger a la empresa, porque en este proceso eh, esta gestión, este proceso de investigar, de profundizar, también me tiene que ayudar a documentar lo suficientemente bien y demostrar que he sido diligente, de modo que si en algún momento me revisan, yo tengo que demostrar que he profundizado lo suficiente eh, para que mis procesos se demuestre que en el futuro esto no se va a repetir, ¿no? No solamente tengo que lograr que mis procesos estén bien, sino tengo que demostrar que están bien, tengo que ser diligente en ello, ¿de acuerdo? Y además tengo que generar conocimiento, porque si no solamente tengo una unidad, tengo varias unidades iguales, que pasa mucho en minería, por ejemplo, varias unidades mineras que trabajan en paralelo, tengo que generar el conocimiento para que esto no se repita en mis otras unidades mineras. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa en muchas otras empresas? ¿Quién hace la investigación? Solamente el equipo de SST. No participa el usuario, o sea, el dueño del proceso. No hay un equipo investigador, ¿no? ¿Quién hace esta investigación? Lo hace de noche, en el turno noche, una sola persona en su computadora, solito mirando una tabla, porque, por ejemplo, un método muy famoso es el método SCAT, que es el método control de pérdidas, que tiene ya lista todas las preguntas y todas las respuestas del método, ¿no? Diagramas de flujo. Taproot tiene eso también. Un diagrama de flujo que te va ayudando a hacer todo el análisis, ¿no? Si pasa esto, entonces lo otro, y te va guiando. Prácticamente te lleva a hacer el análisis. Entonces es muy tentador hacer el análisis uno solo, ¿de acuerdo? No se estima el riesgo, muchas veces no se cierra y no se verifica, y si hay lecciones aprendidas no se publica. Entonces, esa calidad de análisis es muy pobre, ¿de acuerdo? Y no hay correlación entre los errores que se cometen y los controles que se aplican, ¿sí? Eso es muy frecuente. Entonces, algo que tenemos que tener claro, perdón, es
cuando se genera el evento, no necesariamente hay correlación entre las fallas que se cometen y los controles que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Y muchas veces en automático, antes de empezar la investigación, ya tenemos un mandato que llega de las áreas operativas o de las jefaturas que nos dicen, por si acaso, tienen que verse estas acciones en la investigación. ¿De acuerdo? Y hay que ser muy protector del proceso de investigación. ¿De acuerdo? Vayan anotando sus preguntas que ahora las vamos a revisar. Bien. Y algo que es muy claro para mí, es muy diferente el método de investigación de la herramienta de análisis de causa. ¿Sí? Muchas veces, y por más que sea un juego de palabras, que parezca un juego de palabras, para mí es algo importante. El método de investigación es uno solo. ¿Ok? Cada empresa, en cada empresa hay un solo método de investigación. En ese método de investigación podemos aplicar más de una herramienta de análisis de causa y me explico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto que vemos acá es un método de investigación. Ustedes en sus empresas quizá tengan un método con estos pasos, quizá con menos o más pasos, pero más o menos siguen estos pasos para investigar un evento. Este es, este es su proceso de gestión de incidentes, ¿no? Para investigar y cerrar un evento. Este es el método que asegura que el evento no se repita. Desde que ocurre el evento y lo comunican, se forma el equipo investigador, se recolecta evidencia, si es perecedera, si no es perecedera, cómo entrevistan a la gente, cómo aseguran la evidencia, cómo analizan las causas. En ese punto 4 escogen la herramienta de análisis de causa, que puede ser la que ustedes prefieran, y luego revisan el proceso, comunican los resultados, hacen seguimiento y verifican. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué herramienta de análisis de causa utilizar? Bueno, pueden utilizar muchísimas. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ok. Ahora, ¿qué herramientas de análisis de causa utilizar? La que ustedes gusten. Yo tengo varias. O sea, yo utilizo más de una. A mí me gusta utilizar más de una. Una de esas es el análisis de procesos. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? ¿Qué nos pasa muchas veces cuando analizamos un accidente? Perdemos muchísimo tiempo en el proceso de análisis reconstruyendo los procesos. Antes de investigar, antes de dedicarnos a identificar, antes de identificar las causas mismas, pasamos mucho tiempo identificando el proceso, levantando el proceso. ¿De acuerdo? Ahora, todo proceso tiene insumos, tiene productos, el proceso en sí mismo y tiene elementos de control. ¿De acuerdo? Ahora, ya a estas alturas, eh, todas las empresas tienen hiperCES, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo hoy utilizar el hiperC como una herramienta de análisis de causa. ¿Por qué? Nosotros estábamos conversando hace un momento que, no, que cuando eh, que con Frank Bert teníamos causas inmediatas, teníamos causas básicas y tenemos faltas de control, ¿de acuerdo? Pero que no habíamos definido causa raíz, que no sabemos qué es causa raíz, ¿sí? Ahora, ¿cómo definen ustedes causa raíz? ¿Se animan a escribirlo en el chat? ¿Alguien quiere o abrir el micrófono o escribir en el chat causa raíz? ¿Cómo veo el chat? Acá está. Acá está el chat. ¿Alguien se anima a escribir o abrir el micrófono y decirme qué es causa raíz? No sean tímidos en esta noche Yo, fría. yo me atrevo a decir algo. A Bueno, son ver. así como los factores que dan origen a ese suceso. Y no encuentro que sea Algunas causa como en palabras hablan singular, de un sino como proceso. muchos. Ok. Yo de la causa raíz considero que bueno, utilizamos varias metodologías y hacemos análisis de varios aspectos o
o componentes a fin de encontrar aquel que realmente fue el que ocasionó o originó el incidente o el accidente. Ok, perfecto. Ok. Es aquello que inicia, ¿cierto? Ok. Vamos a plantearlo en estos términos, pero me gusta lo que están poniendo, pero vamos a plantearlo en estos términos. Vamos a plantearlo en estos términos. Nosotros se da el incidente, ¿no? Se da el accidente, se da la pérdida. ¿De acuerdo? Se da la pérdida. Frank Bert o Henrik nos decía que antes de la pérdida, antes del daño, se da, digamos, se da el accidente mismo, se da lo que libera la energía. Antes de eso está la causa inmediata, antes de eso está la causa básica y antes de eso está la falta de control. Ojo con eso, la falta de control. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros investigamos un accidente y encontramos la causa raíz, ¿qué hacemos con la causa raíz? ¿Qué hacemos con la causa raíz? Para qué usamos la causa raíz? Síganme en ese razonamiento. ¿Para qué usamos la causa raíz? ¿Qué uso le damos a la causa raíz? ¿Cuál es el propósito de tener en la mano la causa raíz? Para determinar las acciones correctivas. Perfecto. Entonces, y una acción correctiva es un, ¿qué es una acción correctiva? La redacto en términos de una palabra que empieza con C. Es un control. Perfecto. Ok. Si una acción correctiva es un control, entonces la causa raíz tiene que ser ¿qué? Síganme. Están bien cerca. Es una falla de control. Exactamente, es una falla de control, no es un peligro. Ojo, síganme en este razonamiento y voy a retroceder. Permítame un segundo que voy a retroceder. ¿Ya? Miren esto, ¿ah? Miren esto. Y ese es el punto al que quería llegar. A ver si esto me permite dibujar. ¿Sí? ¿Acá se puede dibujar? Sí, perfecto. Acá empieza el accidente. Acá empieza el accidente. En la falla del control. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá empieza el accidente, en la falla de control. Si aquí hubiera habido un control, si aquí hubiera habido un control, no hubiera habido un accidente, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Si acá Sí, hubiera habido un control, no hubiera habido el accidente. Entonces, se da la causa básica, que sea por factores personales, sea la causa inmediata, se da el contacto con energía y finalmente ocurre el accidente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar cuando analizo un accidente? Lo que tengo que buscar es qué control falló o qué control estuvo ausente. ¿De acuerdo? ¿Qué control falló o qué control estuvo ausente? ¿Sí? Ese es para mí, en mi mirada, esa es la riqueza de este modelo, por su simpleza y cómo te cambia la mirada, cómo te cambia la óptica. Cuando tú, cuando tú analizas un accidente bajo esa mirada, se te hace mucho más simple. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el control que falló o cuál es el control que no estuvo presente que permitió todos estos errores y que permitió todos estos, como dicen otras metodologías, factores de causa? Disculpen que pinte tanto la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el control que falló o que no estuvo presente que permitió los factores personales o factores de trabajo que generaron actos o condiciones inseguras, que generaron el accidente, que permitieron esa pérdida? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, cuando tú miras un accidente de esa manera, ya cualquier herramienta de análisis te sirve. Y me adelanto, recuerden, ¿ah? ¿Cuál es el control que falló o el que no estuvo presente? Y ahora regreso a las herramientas de análisis. Regreso a las herramientas de análisis.
Miren, entonces, siguen eso pintado ahí, ¿cierto? Vamos a borrarlos. Ya está. Entonces, si nosotros vemos un proceso con sus elementos de control, nosotros miramos aquellos elementos de control que pudieron fallar. Si nosotros miramos un I per C, si nosotros miramos un I per C y, por ejemplo, observo que el primer proceso es el que falló, yo puedo buscar cuáles son los controles que fallaron o que estuvieron ausentes en ese proceso, que me, que me pudieron generar ese accidente. Es un primer elemento de información. Leer el I per C, con leer el I per C puedes iniciar un proceso de investigación de un accidente. ¿Cuáles son los controles que fallaron o que no determiné o que no se siguieron para que este evento falle, para que este evento se presente en esta actividad específica? ¿Me explico? ¿Sí? No vamos a profundizar en cómo usarlo, pero ese es el enfoque. Una espina de pescado, la tan menospreciada espina de pescado. Bajo este enfoque, bajo este enfoque es potentísima la herramienta. ¿De acuerdo? Para mí es potentísima la espina de pescado si la utilizamos de esa manera. ¿Sí? La usamos así. El elemento de control puede ser cualquiera. El elemento maquinaria, el elemento método, el elemento mano de obra, en fin. El factor de causa son esos errores que se cometieron. Cuando hacemos el análisis, cuando hacemos el levantamiento de información, todo el levantamiento de información, ¿qué es lo que levantamos? Comenzamos a levantar desviaciones, todas las desviaciones que hayamos podido encontrar en el levantamiento de información, en las declaraciones, en las fotografías, en la evidencia, todos los errores o desviaciones a los procesos, los errores o desviaciones en los procesos. Cualquier cosa que encontremos en la etapa de levantamiento de información, sea en las entrevistas, en los hallazgos de documentarios, todo aquello que sea una desviación o un error es un factor de causa, ¿de acuerdo? Lo que Frank Baer le llama causas básicas o causas inmediatas. Y luego me pregunto, ¿cuál es el control que falló o que estuvo ausente que permitió esa desviación? Frank Baer le llama falta de control, otros métodos le llaman causa raíz. Y ya está. ¿De acuerdo? Eh, algunos métodos te dicen, pregunta 5 veces por qué. Y el quinto el quinto es la causa raíz. No, no funciona así. Lo que te quieren decir es que si a la quinta vez no has llegado al control que falló, es porque estás preguntando en el sentido incorrecto. Tienes que empezar a preguntar nuevamente. No es por qué 5 veces. El 5 por qué no funciona así. ¿De acuerdo? Otro método es el árbol de hipótesis y causas. ¿De acuerdo? Este es un poquito más elaborado. ¿Cuándo funciona este tipo de método? Lo podemos ver otro día con más detalle, cuando tienes muy poca información. Por ejemplo, a mí me tocó investigar un caso de un incendio, una planta de gas, una planta de envasado de gas de GLP, se incendió y había nada de información. Todo se incendió, la evidencia se incendió. Entonces te planteas hipótesis de fallas. Te planteas hipótesis de fallas. Levantas la poca información que tienes y comienzas a validar o a negar hipótesis en función de la información que vas encontrando y vas confirmando. Pero nuevamente, confirmas los factores de causa, con los factores de causa, es decir, las desviaciones que vas encontrando con evidencia concreta, ¿sí? Eso sí, nunca asumes nada en una investigación, nunca jamás asumes nada en una investigación. Todo lo que planteas, toda desviación tiene que tener evidencia dura y concreta, ¿sí? Si lo asumes, tienes que declarar que estás asumiendo. Y luego la causa raíz es aquel control que falló o que estuvo ausente. ¿Por qué este enfoque es tan potente, en mi opinión? Porque si la causa raíz lo planteas en términos de la falta de control, luego el correctivo es el espejo de la causa raíz, el control que falló.
Si este es el control que falló o estuvo ausente, entonces el control que voy a implementar es el espejo, el control que debió estar, o el mejorado, o el que estuvo ausente, o el que debo poner, ¿no? Entonces es evidente, te sigue la línea, ¿de acuerdo? Si me están siguiendo, por favor, me lo confirman, escribiéndome algo en el chat. Esta mirada hace de la investigación un enfoque muy poderoso en mi experiencia, ¿de acuerdo? Ahora, y esta es una forma de ordenar las ideas también de una forma muy clara, hacer una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Prácticamente todas las metodologías hoy, todas las herramientas de análisis tienden a organizarse de esta manera ahora. Nuevamente, las herramientas de análisis no son más que la forma de expresar cómo estás ordenando tu información. Todas siguen más o menos la misma lógica. Hacer el equipo de investigación, recolectar evidencia, que hay que ser muy sólidos en la recolección de evidencia, cómo entrevistar a la gente, saber que la información, hay información que es perecedera, otra que no es perecedera, hay que saber entrevistar a los testigos, en fin, esa parte la conversamos otro día. Y luego, hacer una línea de tiempo es clave. Debajo, para eso es una línea de tiempo, debajo vas colocando tus hallazgos. Esos hallazgos, en mi opinión, conviene colocar lo que se hizo bien y lo que se desvió. Y mostrar lo que confirmaste eh, que sucedió. Todo lo que confirmaste que sucedió. ¿De acuerdo? Para demostrarle al receptor del proceso de investigación que eso también se analizó, ¿no? Por ejemplo, un accidente vehicular, todo el mundo va a pensar que hubo alcohol de por medio o que el examen médico la persona no pasó el examen médico. Demostrar que también confirmamos eso, ¿no? El check. Cuando un hallazgo se convierte en factor de causa, es decir, cuando un hallazgo se confirma que hubo una desviación, se le marca, ¿no? Se le marca. Y a ese factor de causa, o a esa causa básica, o esa causa inmediata, como le llamaba Frank Berg, eh, es efectivamente una desviación, se le pregunta qué control falló. ¿De acuerdo? Esta herramienta es la que más se adapta a mi proceso mental, a mi forma de ordenar la información. ¿Sí? Es la que más se adapta a mí. Hay otras, pero esta es la que más me gusta a mí, ¿de acuerdo? La que va más conmigo. Ustedes tienen que encontrar la suya y la que su empresa, su organización también acepte mejor. A veces uno quiere forzar la que más le gusta a uno y la organización no la acepta porque el resto no piensa como uno, ¿no? Ahora, sin importar qué herramienta uses, es necesario, es clave identificar los errores que generaron el incidente. Si uno no identifica los errores o desviaciones, que generaron el incidente, entonces vas perdido. Si no, ¿qué necesito para identificar esos errores? Necesito conocer el proceso. Si yo no lo conozco, entonces yo como persona no conozco el proceso, tengo que poner en mi equipo a alguien que lo conozca. Una gran crítica que nos hacen los que hacemos prevención es que no conocemos el proceso. Tenemos que conocer el proceso en el que trabajamos, ¿de acuerdo? Y luego yo le llamo factores de causa o causas básicas, causas inmediatas, como decía Frank Berte. La terminología en este caso es lo de menos, pero convalidando terminologías. Y luego tengo que identificar esos controles que permitieron el error. Falta de control, ausencia de control, como le decía Franberg, causa raíz. ¿De acuerdo? No está definido en la ley peruana, ojo, ¿ah? Causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz? Eso no está definido en la ley peruana. Falta de control, le dice la ley peruana. Y luego establecer los controles que impidan la repetición. Eso se llama correctivo. ¿Sí? Correctivo. Las acciones preventivas, eso es un adicional. ¿Ya? El correctivo es el importante. Y los tres tienen que estar alineados. Y después regresen para ver si el correctivo elimina el error. ¿Sí? Tienen que haber pruebas ácidas. ¿A qué le llamo prueba ácida? Eh, cuando terminen este cuadro, tengan claro que lo que hayan hecho confirme que la causa raíz, ¿no? Anule, que se anule el error.
¿de acuerdo? Que se anule el error, que esto evidencie que esto no va a volver a ocurrir, ¿sí? Entonces, eh, poner por poner cursos de capacitaciones, cursos o supervisión, eso es relleno. Eviten el relleno en sus planes de acción, ¿no? Apliquen bien sus jerarquías de controles, ¿no? Y balanceen controles que reducen probabilidad y los que reducen severidad. Balanceen bien eso. Ahorita les explico qué quiero decir con eso. Y hagan una prueba ácida. Así como los financieros tienen pruebas ácidas, acá también hay. Balanceen efectividad, factibilidad y costo, ¿no? O sea, miren qué controles son realmente efectivos o qué estoy poniendo ahí por rellenar, ¿no? Eviten poner cosas por rellenar, o sea, economía del lenguaje, ¿no? Menos palabras, sean efectivos. ¿Qué controles son realmente factibles, ¿no? Y también seamos realistas con la economía, con el presupuesto de la empresa, el costo, ¿no? Si lo que estoy poniendo es una idea fantasiosa, no es factible, pues, no es factible. Hagan algo que realmente va a suceder, algo que realmente se va a implementar, ¿no? El resto es tirarle la pelota a la operación sabiendo que nunca lo van a poder implementar, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con ese balance, ¿no? Entre controles de prevención y controles de protección. Cuando un control eh, reduce la consecuencia, es un control de protección. Cuando un control reduce la probabilidad, es un control de prevención. Evidentemente los que reducen probabilidad son más potentes, aunque en la tabla de riesgos el puntaje sea el mismo, ¿sí? Aunque de rojo baje a naranja, en la dirección que sea, evidentemente ir hacia la izquierda es mejor que ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Es mejor asegurarme que no va a ocurrir a simplemente ponerle un casco o un guante a una persona. ¿De acuerdo? Es mucho más potente evitar que ocurra a solamente proteger a la persona. Entonces, balancear eso con mucha claridad. Bien. Y finalmente yo voy a llegar a una tabla así. Siga la herramienta que siga, use la herramienta que use, yo voy a llegar a una tabla así. ¿Cuáles son los errores que cometí? Que se cometieron en el incidente. ¿Cuáles son las causas, raíces? O sea, ¿cuáles son las faltas de control que se cometieron? Si les gusta más el término errores cometidos o desviaciones cometidas, pongan ese término. Faltas de control en el proceso y correctivos. Yo pongo el costo. ¿Por qué pongo el costo? El costo de la acción correctiva, porque al final de año yo puedo sumar todo eso y saber cuánto costó la no seguridad, ¿sí? Y saber, y después a fin de año decirle a la parte a las operaciones o a mi jefe o a quien sea, mira, todo esto costó los accidentes del año, ¿sí? Me hubieras dado la mitad o el 10%, lo que sea, yo y hacía eso y con prevención hacíamos todo, ¿de acuerdo? Responsable y fecha. A mí me gusta poner el costo, ¿de acuerdo? Y calcular el riesgo residual, por supuesto, ¿no? Y evidentemente después vienen generar contenido, etcétera. Pero generar contenido para cerrar el ciclo. Es clave cerrar el ciclo, porque toda la investigación puede ser impecable, pero si no generas conocimiento y no aseguras que se cierren las acciones, el evento va a repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, es clave tener claro el concepto, para cerrar, ¿no? Es clave tener claro el concepto de qué es lo que estamos buscando en la investigación, que esto no se repita. Si yo no identifico la causa raíz o no identifico el control que falló, si no identifico cuál es el control que permitió el error, nunca voy a evitar la recurrencia, ¿no? Y si yo no conozco mi proceso, nunca voy a identificar esos errores. Entonces tengo que ser lo suficientemente humilde para darme cuenta si conozco o no el proceso y tengo que meter a la operación, al dueño del proceso para ello, ¿de acuerdo? Y luego garantizar que esas conclusiones, a lo que se arribe en esa investigación, realmente se cierre, realmente ocurra. Y para ello tengo que poner acciones que se vayan a implementar, no poner acciones gaseosas. Una sábana de una lista de lavandería de acciones no ayudan a eso. Muy concreto, muy a la vena y fáciles de implementar. O sea, fáciles me refiero a implementables, ¿no? Hay gente que le gusta poner que sean smart, ¿no? Específicas, medibles, accionables y en un tiempo. Ya, pónganle eso si quieren, pero que sean concretas a la vena, ¿de acuerdo? Eso es lo que les quería transmitir.
ahí les dejo mis datos de contacto por si quieren profundizar un poco más en ello. Y teníamos el objetivo de hacer esto en media hora. Me parece que, eh, me parece que hemos cumplido con el tiempo. Creo que quedan unos 10 minutitos para completarlo. Y ahí hay una pregunta, creo que lo dejo para la fase de preguntas, Yulisa. Te cedo la posta. Perfecto, muchísimas gracias. Michelle, excelente tema y nos has dejado muy claro la diversidad de herramientas que tenemos para hacer investigación de accidentes y también cómo han evolucionado, ¿no? Y seguramente seguirán evolucionando y lo que cada una aporta pues al aprendizaje, a la cultura del cuidado que tanto buscamos en seguridad y salud. Muchas gracias, Michelle. Gracias, gracias. Bueno, sí, a ver, voy a compartir mi pantalla. Deme un minuto. Ahora sí. Bien, como bien dijo Michelle, ahora viene el espacio de preguntas. Los que tengan preguntas es el momento de hacerlas, pueden abrir micrófonos o hacerlas por el chat. Pero antes quiero recordarles que allá arriba pueden ver en la parte superior izquierda hay un QR donde ustedes pueden llenar una encuesta. Esta encuesta nos sirve para mejorar, pero también sirve para inscribirse, para participar en el sorteo que haremos en unos minutos para una entrada a la PDR Fest de este 28 de agosto, ¿ya? Así que por favor, los invito a llenar la encuesta y las preguntas. Que vengan las preguntas. Mientras tanto, voy respondiendo un comentario que puso Claudia, si les parece. Perfecto, dale. Es frecuente, dice Claudia, que las acciones correctivas no se relacionan con las causas. La SUNAFIL considera entonces que había más causas de las identificadas. A ver, y acá voy a hablar en confianza. Eh, el año pasado yo le dicté un curso a 52 inspectores de SUNAFIL. Ellos que necesitaban formar inspectores en hidrocarburos, eh, electricidad y minería para un tema específico porque van a empezar a enviar en provincias eh, inspectores especializados. Y el personal de SUNAFIL tiene una misión específica, ¿sí? Entonces, una cosa es investigar, una cosa es investigar para realmente identificar nuestras causas y realmente prevenir futuros accidentes. Y otra cosa es el reporte formal que se manda a la autoridad. Eh, es todo lo que tengo que decir. O sea, son objetivos diferentes, ¿ya? Este, el reporte, lo que uno hace para prevenir, digamos, métanle todo el esfuerzo y todo el cerebro que le puedan meter. Lo otro es, un, una, un proceso, digamos, formal, este, que se tiene que hacer, ¿no? Y ya. Entonces, para ellos, con ellos hay que cumplir con sus definiciones y con sus formatos y sus plazos. O sea, uno gana algo con ello, en mi experiencia no mucho, entonces hay que ser más cuidadoso que otra cosa. Listo, hay más preguntas, me parece. Hay comentarios en el chat. Ah, ahí está el link en la pantalla, lo pueden ver, el link del QR de la encuesta y también lo Hoy, acaban de compartir. hoy no quise hablar Muy sobre bien. inteligencia artificial, pero sí les dejo un consejo. Úsenla con mucho criterio. Eh, por ejemplo, si entrevistan personas, es útil grabar las entrevistas con el permiso de la persona, o procesar documentos con, con-
con procesadores de texto de inteligencia artificial que los ayuden a organizar información, ¿sí? Eh, pero cargar la información a cualquier inteligencia artificial que ustedes conozcan y, a ver, hablo con propiedad, con cualquier procesador de texto tipo ChatGPT, Gemini o Copilot, contarle lo que ha pasado y decirme, dame la causa raíz, eso tiene sus riesgos, ¿de acuerdo? Porque la inteligencia artificial es bastante menos inteligente de lo que uno cree, de lo que muchos creen, y se equivoca bastante. Entonces, eso tiene sus bemoles. Úsenla para procesar información. Úsenla para, digamos, si es que tienen una base de datos y quieren generar una estadística con Power BI o con el símil de Google para, digamos, hacer un análisis de datos que los lleve a una conclusión que ustedes quieran llegar. O para, como les digo, para procesar evidencia, que tienen mucha información, en fin, eso es poderosísimo. Eh, pero para que saque conclusiones por ustedes y tomar decisiones, eso todavía no, ¿no? Michelle, buenas noches. Muchas Sí, gracias por la ponencia. Daniel Chinchay te saluda. Comentabas un poco sobre la línea de tiempo, ¿no? Y en tu experiencia en esta línea de tiempo y hacia atrás del evento, eh, recoger información, sucesos, ¿hasta cuántas horas atrás o días atrás, digamos que recomiendas tú, en tu experiencia, pues recoger toda esta información? qué buena pregunta. Mira, esa respuesta es bien difícil de decírtela acá. Este ejemplo que te di de la planta que se incendió, este ejemplo que te di de la planta que se incendió, yo empecé la línea de tiempo 24 horas antes, ¿sí? Pero ¿sabes dónde terminó la línea de tiempo? 10 años atrás. Empezó en el diseño de la planta. Ese fue ese caso, ¿sí? Ese fue ese caso. Eh, Porque comencé a jalar hacia atrás y en las evidencias encontré que la falla podría estar en el diseño. Entonces tuve que regresar al momento de la decisión de por qué se escogió por un diseño en vez de otro diseño. Entonces la línea se fue al momento de la decisión del diseño, 10 años atrás. ¿De acuerdo? ¿Quién te dice eso? ¿Quién te determina eso? Eso no te lo dice nadie más que las canas que tienes en la cabeza, lamentablemente. Eh, Tu criterio, tu experiencia, tu olfato digamos, el interés que le vas poniendo a la investigación. Eh, eh, y también, ojo, y también hasta dónde y dónde paras, porque tú vas haciendo la línea de tiempo, ocurre el evento, ¿sí? Y la línea de tiempo puede ir hasta unos días después. Ojo con eso, porque el evento ocurre y tú puedes tener una persona herida, ¿de acuerdo? Y su estado de salud se puede complicar por el manejo del evento, ¿sí? Y esto me ha pasado N veces, ¿sí? La persona queda lesionada o el grupo de personas queda lesionada y el manejo post-evento agrava la condición de la persona. ¿Cómo no tener un sistema de emergencias, ¿no? O un sistema de evacuación, ¿sí? No tener el sistema de ambulancias no llegó sino 3 horas después. Entonces, la lesión fue leve, pero le generó un daño mayor porque la atención no llegó sino después de 4 horas. Casos reales, ¿no? Nos pasó en un pozo petrolero en México. Una tensión que no era grave, pero la tensión llegó 4 horas después, más las 4 horas de traslado, la persona no llegó viva. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la línea de tiempo duró 24 horas después del evento. Entonces la línea de tiempo puede ir a los dos extremos, ¿de acuerdo? A los dos extremos, porque finalmente la pérdida
La pérdida termina, el daño puede terminar post accidente, post el momento del golpe, el momento del incendio, el momento que parece ser que terminó la situación. Y la situación puede terminar 24 horas después, un mes después, no lo sabes, por el manejo post. ¿De acuerdo? ¿Quién te dice eso? Entonces es bueno que ese grupo de investigación jamás esté solo, ¿no? Los equipos investigan, nunca investigas tú solo, ¿sí? Tienes que tener un equipo contigo que te ayude a tener esa madurez y esa experiencia, ¿no? Renato pregunta, ¿cómo investigar un accidente y un accidente menor si no cuenta con el apoyo de la gerencia? Hay empresas que creen que lo más mínimo es normal. Es una buena pregunta, Renato. ¿Viste que mostramos esas pirámides, Renato? La pirámide de Frankfurt. Infórmate mucho sobre control de pérdidas. Yo sé que es una metodología, es una filosofía de seguridad un tanto antigua, desde los años 1960, pero es la base de la seguridad moderna. Y la pirámide de Frankfurt, busca la pirámide de Frankfurt o la pirámide de Heinrich. eh, Mira, si quieres, yo paso la presentación y hago que la compartan, ¿ya? Herbert, Herbert William Heinrich, el modelo de dominós, y ellos son los que motivaron a pensar, a darnos cuenta que incluso investigar los casi accidentes, ni siquiera los accidentes mismos, investigar los casi accidentes son los que previenen los accidentes con lesión. Entonces, ni siquiera investigar los accidentes menores, investigar los que ni siquiera han ocurrido, los casi accidentes, son los que previenen los accidentes mayores. Ese es el concepto que nos sembró Frank Bert en los años 60, 1960. Mira, ¿no? Hace un montón de tiempo. Y hoy ya estamos hablando de hablar de observaciones planeadas, es decir, de mirar a la gente trabajar y prevenir sus errores, sus microerrores, ¿no? Pero ya está, eso ya lo hacemos cuando estamos en una empresa con culturas avanzadas, ¿no? Implementar observaciones planeadas cuando estamos en una cultura, como le llama Dupont, reactiva, eso es imposible, eso no lo vas a lograr, ¿no? Eh, pero al menos sí reportar incidentes, es decir, eventos sin lesión, ¿no? Te, te- Hola, te- te o- recomiendo documentarte en eso. hola Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches, Jean-Pierre Hola, Jiménez. Jean-Pierre. ¿Cómo estás? Espectacular tu ponencia. Yo tengo una pregunta relacionada a las conclusiones que muchas veces va de la mano a la pregunta que hicieron de Sunafil, ¿no? Y comparto tu apreciación que tenemos que tener una investigación bien acotada, bien ordenada, pero ¿cuál es la recomendación para llevar las conclusiones concatenadas a las causas? Porque esa es una de las observaciones muchas veces, ¿no? Uno de los mitos es que muchos piensan que poner más acciones correctivas es más, podría solucionar el problema mayor, pero yo pienso, y te pongo mi postura, yo siempre trabajo con un Pareto, con el 80-20, y siempre a veces menos es más en investigación de accidentes y resuelve mucho más problemas. No sé Sí, cuál sería buena tu pregunta. opinión. Sí, buena pregunta. Lo que yo les mencionaba es, uno, trabajar de la mano con el dueño del proceso. Entonces, a ver, la gente cometió este error, ¿sí? A ver, hubo este accidente, hubo esta pérdida. ¿Cuál es el error que se cometió? ¿De acuerdo? Clarísimos en cuál es el error que se cometió. Ahí va a haber discusión porque admitir el error genera asumir responsabilidades, pero hay que eh, trabajar en esa parte para tener claro cuál es el error que se comete o desviación. Es más profesional señalar cuál es la desviación que se comete, ¿ya? Una vez que se identifica la desviación cometida, identificar IPER-C en mano,
cuáles son los controles que fallaron o cuáles son los controles que no se pusieron, que no se implementaron, ¿no? Porque puede pasar que esta desviación o este accidente se genera por un control que a nadie se le ocurrió, a nadie se le pasó por la cabeza implementar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que implementas ese control, una vez que pones ese control, tenemos que tener claro, tenemos que, digamos, tener la capacidad de sustentar que ese nuevo control está perfectamente relacionado al error cometido, ¿no? A la desviación cometida, ¿sí? Y ahí tiene que haber un análisis muy técnico. ¿Me explico? Tiene que haber un análisis muy técnico. Eh, Correlación entre control aplicado y desviación cometida, ¿sí? Muy técnico, muy de la mano. Y eso va a permitir darle confianza a los observadores, a los que están mirando la investigación. De lo contrario, ellos van a percibir esto de más de lo mismo, ¿no? Nuevamente la capacitación, nuevamente, ¿no? Si seguimos poniendo causa raíz complacencia, causa raíz ausencia de supervisión, vamos a seguir generando eso. Ahora, la ausencia de supervisión, o sea, la supervisión en sí misma es un control. La no supervisión es una ausencia de control. Es correcto, pero está tan manoseado ese término que convendría en todo caso ser preciso en de acuerdo al procedimiento interno de la empresa, cuál es la supervisión que estaba descrita para ese trabajo y específicamente qué tipo de supervisión es la que falló, ¿no? Eh, de lo contrario, caemos en generalidades que no nos ayudan, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es nuevamente de la mano con el dueño del proceso para que técnicamente se describa cuál es la desviación cometida, que venga de ellos cuál es la desviación cometida, que no sea el área de seguridad señalando la desviación cometida, que se especifique cuál es el control que debió estar presente, el que falló, que se describa de manera muy técnica el control que falló y nuevamente se describa el control que debe estar, ¿no? La forma del control que debe estar presente, ¿no? Y luego el plazo ¿no? Es así como me funciona. Buenísimo, Michelle, muchas gracias. Gracias. Muy claro. Gracias. Bien importante también que los participantes lleven esa importancia, ¿no? De que a veces colocar falta de supervisión, ese tipo de cosas, estás asumiendo que desde ahí, desde el saque está mala. Podría tomar un vicio y una potencial multa en Sunafil. Exacto, exacto, exacto. Y en todo caso ser muy preciso. ¿Qué significa ausencia de supervisión? O sea, ¿cuál? ¿Dónde estaba ese control escrito? ¿Qué supervisión? ¿Estaba mal descrito el puesto de supervisión? ¿No? Muchas veces en las tablas SCAT, que es una herramienta muy divulgada, dice ausencia de supervisión. Ok, pero eso, entendamos que la tabla SCAT te está diciendo ausencia de supervisión como una frase genérica que tú tienes que acotar para encontrarla en tu tabla de controles específica y luego frasearla en términos acotados y directos. El supervisor número tal que estaba descrito en ¿no? en la cuadrilla tal no estaba en el sitio, ¿no? Ahí está, esa es la ausencia de supervisión que tú tienes que describir de manera puntual, no poner en tu tabla de investigación ausencia de supervisión de manera genérica. No, el supervisor tal no estaba en su sitio, punto, ¿no? Incluso hasta con nombre y apellido si puedes, eh, para denotar que era algo que ocurrió en ese momento, para que en el futuro eso no, saber que no va a repetirse. Si es algo sistémico, la ausencia de supervisión, bueno, ahí sí estamos en un problemita, ¿no? Eh, Quiere decir que el proceso en general no está siendo supervisado. Ah, bueno, entonces esto sí es otra cosa. Eh, entonces ahí sí estás declarando un problema mayor. Pero
cuando tú ves en una tabla de este tipo que te sugiere un control, o te sugiere, perdón, una falta de control, tienes que refrasearla en términos concretos, no copiarla y pegarla tal como está escrita ahí. Ese es el temor que yo le tengo, la preocupación que yo le tengo a esas guías de investigación, que te las explican en media hora y la gente copia y pega, ¿no? Los controles en las descripciones de los accidentes, ¿no? De las investigaciones, ¿no? Hay que ser muy concreto en lo que uno plantea en las investigaciones. Listo, Michelle. Muchas gracias a todos por sus preguntas.